Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos esta noche en Cita con Irma. Hoy tenemos un programa súper especial, ustedes lo van a ver. Llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Only for Men, Estética Masculina, Tu Propio Espacio, y el Instituto Médico Quirúrgico Dr. Jiménez Rojas, donde tu salud está en muy buenas manos. ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Llegó la Navidad? Y hoy vamos a hablar de Navidad, por supuesto, y también vamos a conversar sobre belleza adolescente, porque vamos a tener en este programa la presentación del Señorita Adolescente 2007, que fue en el Círculo Militar de Caracas, y ustedes no se pueden imaginar que hasta he cantado en el Círculo Militar a capela, de todo un poco como siempre en esta Cita con Irma. Bueno, y nos encontramos en la ciudad de Los Teques, en la Bajada del Tambor, nada más y nada menos que en el Centro Comercial Vasconia, en una locación que nos facilitó nuestro amigo César Siglet, y esto se llama Estudio de Grabación Doppler Producciones. ¿Qué mejor lugar para conversar sobre música y tradiciones navideñas? En esta oportunidad tenemos como invitado especial a Eleazar Torres, un musicólogo. Imagínense ustedes. Hola Eleazar, gracias por estar con nosotros en esta Cita con Irma. Conversemos de música. Ese es tu elemento. Cuéntame un poco de tu historia. ¿Cómo comenzaste a tener esa inclinación de ser musicólogo? Te participo, que yo llevo la música en la sangre, mi hijo lleva la música en la sangre, de alguna manera puedo entender cuál es tu inclinación hacia la música, pero te especializaste en la materia. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, mi inicio en la música fue en el Ateneo de Los Teques, donde me inicié participando en los talleres de cuatro y mandolina, y posteriormente ingresé a la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, donde completé mi formación, o mejor dicho, también inicié mi formación como musicólogo, porque después la completé haciendo la maestría en musicología latinoamericana, que también se dicta en la Universidad Central de Venezuela. ¿Esa es tu especialidad? Mi especialidad. Toda esta formación teórica la complementé también con estudios ya más prácticos en la Escuela de Música Pedro Nolasco Colón. Ahora cuéntame algo. Cuando hablamos de música como tal, ¿cómo ves tú esa especialidad a nivel de la gente? Porque de repente hay personas que se inclinan hacia el arte desde otro punto de vista, otros se van hacia el arte pintado, otros se van hacia la poesía, pero irse a la esencia musical es como hacer un compendio de muchas cosas en una sola especialidad. Sí, bueno, la música prácticamente forma parte de todo en la vida. No hay nada que uno haga en la vida que no tenga música. El corazón. El corazón. ¿Te acuerdas los elefantes? Los elefantes se balancean con el sonido de su corazón y ahí hay música. Claro. Okay. Entonces, uno siempre, por muy alejado que esté de la música, siempre la busca. O sea, la persona mínimo baila. Y bailar, bueno, ya a llevas veces, esa atracción hacia la música. a veces la gente quiere bailar y no lo hace del todo muy bien, así que hay que aprender a bailar. Pero la música está implícita en toda actividad que desarrolle el ser humano. Desde el mismo momento del nacimiento, el llanto es música. Okay. Entonces ya uno desde el mismo momento del nacimiento trae la música en sí mismo. Me acuerdo de Connie Méndez que decía, Connie Méndez, sí, la canción aquella que decía, y arrullamos a los niños con el himno nacional. Claro. En Venezuela, la canción que arrulla a los niños efectivamente es la canción, claro, el himno nacional, pero con una letra distinta. Sí. La canción Venezuela habla cantando, ¿no? Okay. Compuesta y grabada por Connie Méndez, lo dice claramente. Indudablemente. Cuéntame una cosa, Eleazar, vamos a hablar de las tradiciones de la Navidad, porque de repente cuando yo era niña, que hace un largo tiempo de esa historia, hace muchos años de que yo era niña, había lo que llamábamos las misas de gallo, había los villancicos y posteriormente se introdujo una inclinación hacia las gaitas, que de paso dentro de las gaitas, que es la música pues que es inherente al estado Zulia, hay una gran variedad. Primero la tradicional como tal, donde no se introdujeron otra clase de instrumentos,
Y las actuales, por ejemplo, como el guaco, que el guaco uno no sabe si es gaita o qué es lo que es, pero la cosa es espectacularmente divina y a uno le encanta escucharlos en Navidad. Vamos a hablar un poco sobre eso, sobre toda esa transformación que ha sufrido lo que es la tradición navideña en cuanto al aspecto musical. Sí, bueno, primero que nada te tengo que decir que musicalmente hay 3 géneros o 3 manifestaciones musicales, que son los aguinaldos, que se dividen en 2 modalidades, son los aguinaldos de parranda y los aguinaldos a lo divino, y la gaita propiamente dicha, ¿no? El aguinaldo a lo divino es el aguinaldo que adora el nacimiento del niño Dios desde el punto de vista, digamos, de la temática religiosa. Niño lindo. Por ejemplo, niño lindo. Y el aguinaldo de parranda es un aguinaldo profano que te habla más que todo de la festividad navideña desde el punto de vista social. La parranda, pues. La parranda, la fiesta, que que se come, que se toma, cómo se celebra la Navidad. Eso con respecto al aguinaldo. La gaita, como tú bien lo dijiste, es una manifestación propia del estado Zulia, que ya se ha convertido en una manifestación nacional, ya digamos ha perdido esa regionalidad. Ese regionalismo ya sí, se ha perdido y ahora se ha convertido en una práctica musical nacional. Se inició como un canto de protesta, propiamente, ¿no? Hablaba social y político. Y bueno, también la gaita adora a la Virgen de la Chinita. Entonces empieza a variarse ya la temática de la gaita. O sea, tiene su temática inicial, que es de protesta. La protesta como tal. Exacto. Y se inclina nuevamente hacia la... para no desnaturalizar lo que es el concepto de la Navidad propiamente dicho. Entonces, bueno, el venezolano, como buen fiestero y buen parrandero y con mucha musicalidad, siempre ha sido muy adepto a la música navideña, bien sea a través del aguinaldo de parranda, el aguinaldo a lo divino o de la gaita. Ahora fíjate una cosa bien simpática. Resulta que dentro del concepto de cuando va a comenzar la Navidad, los villancicos y los aguinaldos no se escuchan en otro momento, sino en diciembre propiamente dicho. Pero la gaita empieza desde agosto, tú empiezas a escuchar la gaita desde agosto, o sea que prácticamente estamos en un año navideño, porque la cosa como que no termina nunca. Hay que verle la cara a todo el montón de tiempo que somos bombardeados con esas gaitas de protesta o tipo parranda, como sea, pero efectivamente tenemos casi medio año en esas actividades. Sí. Con la gaita sucedió algo muy curioso e interesante para beneficio de la música, que la gaita se ha convertido en un género musical popular que no solamente es propio a la Navidad, sino que ya, como quien dice, emigró de esa época navideña a todo el año. No solamente desde octubre, uno puede escuchar gaita en cualquier momento del año. Es así. Es decir, la gaita se ha popularizado de tal manera que el pueblo la usa o la oye en cualquier momento. Además que es una cosa curiosa, porque tú te pones a analizar cuando escuchas una gaita qué es lo que sucede, y entonces la gente empieza a como hacer ejercicios. Claro. O sea, hay un como aerodinámico, tú tienes la gaita como tal y la gente empieza a levantar el pie y hacen comparsas. Sí. O sea, lo hacen acompasado el movimiento de la gaita. Claro, ahora con la gaita también sucede algo muy curioso, ¿no? La gaita tradicional, que es la que normalmente uno escucha con un coro de hombres, con furro, tambor, comenzó a incorporar elementos electrónicos a su instrumentación, ¿verdad? Como el teclado, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, la misma batería. Yo pienso que ese fenómeno comenzó un poco con guaco. No sé, realmente no tengo conocimiento, pero dentro de lo poco que puedo percibir a través de la historia y el almanaque, que no ha pasado en vano verdaderamente, uno más o menos ha visto que de repente introdujo, creo que en alguna oportunidad hubo un problema con la gente regionalista, porque decían que estaban desnaturalizando el concepto tradicional de la gaita. Sí, lo que sucedió con guaco, además de incorporar todos estos elementos instrumentales, también incorporan desde el punto de vista musical armonías pertenecientes al jazz. Entonces, claro, empiezan a jazzear la gaita y agarra una nueva forma musical. Aparte de toda esa evolución, porque tenemos que verlo como una evolución, no una deformación, comienza a tener un efecto mediático, es decir, empieza a ser transmitida por radio, por televisión, el pueblo lo comienza a conocer, y bueno, y como todo fenómeno novedoso, la gente lo acepta. Pues por supuesto, porque es que la gente no puede ser cuadrada. Yo siempre digo que la gente tiene que ser redonda. Los tiempos cambian, las situaciones cambian. Lo que era pecaminoso en este instante deja de serlo mañana. Entonces tenemos que irnos adaptando a las transformaciones, a los cambios. Bueno, mis queridos amigos, vamos a seguir conversando de mucho más
de la tradición navideña, de los aguinaldos, de la gaita y de todo un poco en esta cita con Irma. Seguimos en esta cita con Irma conversando sobre aguinaldos, sobre Navidad y sobre mucho más, por supuesto, con nuestro amigo Eleazar Torres, el musicólogo, músico de Los Teques. Cuéntame cómo ha ido desarrollándose todo lo que es inherente a la Navidad desde el punto de vista de la música, de los aguinaldos, de las gaitas y de todas esas cosas inherentes a la propia Navidad, porque no hemos hablado de comidas, No. porque de comidas no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar de esa música que arropa la Navidad como tal. Sí, bueno, una de las participación musical más importantes en la Navidad venezolana es la misa de aguinaldos. Las misas de aguinaldo se inician el 16 de diciembre y finalizan el 24 de diciembre con lo que se llama la misa que conmemora pues propiamente el nacimiento del niño Jesús. Eso es lo que nosotros diríamos en nuestra época antigua, lo que eran las misas de gallo. Correcto. ¿Por qué de gallo? Porque a uno le daba la madrugada en la calle, lo cual en la actualidad pues no es muy sugerible por razones de seguridad. Yo pienso que esas tradiciones han sido un poco fusiladas por el problema de la inseguridad. Sí, totalmente. Anteriormente la misa de aguinaldo era a las 5:30 de la mañana. Por eso que era el gallo. En todas las regiones de Venezuela. Actualmente es difícil ubicar una misa que se haga a esa hora, tal vez en los pueblos, pero en las ciudades muy desarrolladas por los niveles de inseguridad que se viven. Indudablemente, imagínate Los imposible. Teques, eso sería complicadísimo, ¿no? Sí. Quizás Carrizal pudiera ser de repente en San Antonio de los Santos, San pero en Los José, Teques es un poco o complicado. San Diego O también. San Diego, claro. Habría que darse una vueltica por ahí. Hablando de los altos mirandinos, porque ustedes saben que este programa sale exactamente desde el corazón del estado Miranda, que es Los Teques, por eso hablamos de los altos mirandinos. Sí, entonces bueno, esta misa de aguinaldo consiste en ser una misa ordinaria o normal, en la que se fusiona la música, es decir, en lugar de utilizar los cantos tradicionales religiosos, se usan aguinaldos venezolanos, aguinaldos criollos. Y por esa razón se le llama misa de aguinaldo. Entonces, de acuerdo al desarrollo de la música, bueno, se busca una música acorde a la misa y se hace la misa de aguinaldo. Entonces, Que me imagino que justamente tendrá la inclinación hacia lo religioso propiamente, claro. Y la parranda, dependiendo de cuál sea la parranda, de repente se involucra o no se involucra. Correcto, generalmente se usan los aguinaldos a lo divino para la misa. Pero, por ejemplo, para lo que se llama el canto de entrada, para iniciar la misa, o el canto de salida, para cerrar la misa, normalmente se utilizan aguinaldos de parranda. O bien sea durante el desarrollo de la comunión. Es decir, en los momentos menos religiosos, por decirlo de alguna manera. Correcto, espirituales. Claro, sin embargo, por ejemplo, el Gloria, que digamos que es uno de los momentos de máxima expresión en la misa, porque se está glorificando a Dios, se puede usar un aguinaldo de parranda propiamente, porque es de alegría, es de festejo. Y te voy a decir una cosa, no han pasado de moda para nada los aguinaldos de cuando yo era niña. No. Din, 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 niño lindo y una cantidad de aguinaldos espectaculares. Claro, yo creo en la tradición. Y nosotros tenemos una tradición de aguinaldos del siglo XIX. Yo creo que eso no muere. O sea, yo creo que eso se va a mantener por siempre. Además, en los hogares. En esencia es hermosísimo, de verdad llega a tu corazón, tú te sientes involucrado espiritualmente cuando escuchas un villancico o cuando escuchas un aguinaldo. Sí, además de que uno, fíjate tú, tenemos, bueno, como cortina esta serie de aguinaldos y realmente nos da un ambiente bien agradable. Si tuviésemos de cortina gaita, de armonía, estaríamos aquí parrandeando, claro. Entonces, la música, todo es acorde a determinado momento. Entonces, claro, la gaita, si tú celebras una Navidad en tu casa, tú usas la gaita tal vez para bailar, para divertirse, pero si tú vas a conversar o quieres sencillamente disfrutar con un poco de calma, seguramente pones aguinaldos venezolanos. Incluso en las oficinas tú puedes de repente llegar en los bancos y tienes como cortina
este tipo de música, de estos aguinaldos suavecitos que hacen que la gente trabaje con más ánimo, con sus arreglos navideños y que la pasen efectivamente divino y que le pidan al espíritu de la Navidad, al Niño Jesús y todas esas